Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de los números primos y compuestos y vamos a realizar un algoritmo en pseudocódigo para mostrar cómo se podría resolver un ejercicio en programación. Primero que nada recordamos cómo funcionan o cómo son los números primos. Acá tenemos una lista de los números del 1 al 100, entre los cuales tenemos marcado en rosa los que son los números primos. ¿Qué era un número primo? Un número primo era aquel que solamente tenía dos divisores. El 1, que es el divisor de todos los números, y el mismo número. Por ejemplo, vamos a tomar el 47. El 47 solo se puede dividir de forma exacta entre 1 y entre el mismo 47. No existe otro número que lo pueda dividir de forma exacta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el 53, solamente entre 1 y 53, y entre cualquiera de estos números que están marcados, ¿no? Obviamente los números primos son infinitos, es decir, no podríamos colocar una tabla con todos los números primos existentes. Entonces, lo que vamos a realizar va a ser un ejercicio en el cual vamos a introducir un número cualquiera y nos tiene que responder el computador si es que es primo o es compuesto. Todos los demás, los que están en azul, tienen más de dos divisores, por lo tanto se denominan compuestos. Tomemos por ejemplo el 16. El 16 se puede dividir de forma exacta, obviamente entre 1, entre 16 también, hasta allá tenemos dos divisores. Entre 2 también se puede, porque 16 dividido entre 2 es a 8. Ahí tenemos 3 divisores. Entre 4 también se puede dividir de forma exacta, ahí tenemos 4 divisores. Entre 8 también se puede, hasta allá tenemos por ejemplo 5 divisores, por lo tanto es un número compuesto. Y si tomamos cualquier otro, también tiene más de dos divisores, por lo tanto se denomina compuesto. Como ya definimos entonces la diferencia entre primo y compuesto, podemos trabajar en el primer ejemplo, ¿no? Que como les decía, es diseñar un algoritmo que determina si un número va a ser primo o va a ser compuesto. En este caso, primero que nada analizaremos el ejercicio, para lo cual primero requerimos una variable que nos va a permitir contar los divisores, ¿verdad? Porque si tiene al final dos divisores, decimos que es primo, y si no, sería compuesto. Como segundo punto importante, requerimos también un contador para realizar las divisiones, al cual vamos a llamar i, ¿ok? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar un número, por ejemplo 10, por así decirlo, y lo vamos a empezar a dividir. 10 dividido entre 1. Y si el residuo es 0, significa que es un divisor. Luego 10 dividido entre 2. Y analizamos el residuo. 10 dividido entre 3, 10 dividido entre 4, 10 dividido entre 5. Y así vamos a ir hasta llegar a 10 dividido entre 10. ¿Para qué? Para buscar cuántos divisores hay justamente entre 1 y 10 en este ejemplo. A ese número que va a ir aumentando para realizar las divisiones le vamos a llamar i. Y al contador de divisores le vamos a llamar cd. Entonces estas son variables muy importantes para este ejercicio. Entonces comencemos. Obviamente el inicio del algoritmo, y tenemos que realizar la declaración de variables. Primero que nada tenemos el número, tenemos i, que dijimos que nos va a servir para hacer las divisiones, y tenemos cd, que es el contador de divisores, que va a empezar en 0. Decimos que estas tres variables son de tipo entero. Entonces arrancamos primero que nada leyendo el número que nos van a dar del teclado, que puede ser cualquier número. Después tenemos que arrancar con un ciclo. ¿Qué es lo que va a hacer este ciclo? Primero que nada se va a fundamentar en la variable i. Y la condición de este ciclo máxima es la siguiente, que i tiene que ser menor o igual al número. ¿Y qué es lo que va a pasar? I va a ir incrementándose de 1 en 1. Es lo que dijimos, ¿no? Primero iba a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que lleguemos al número. Ahora iniciamos el ciclo y comenzamos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Nos preguntamos si el número dividido entre i, que recordemos i al principio vale 1, es igual a 0. Es decir, esta es la condición para saber si el número es divisor. Porque dijimos, un divisor es un número que divide de forma exacta un número. Entonces, como aquí estamos analizando el residuo, si el residuo es 0,
significa que la división es exacta. Entonces, si recibe 0, ¿qué sucede? Sucede que el contador, que antes valía 0, ahora se va a incrementar en 1. Y eso lo vamos a hacer justamente hasta que el número i iguale al número que introducimos. Primero va a valer 1, luego va a valer 2 y volvemos a entrar al ciclo. Entonces el número se va a dividir entre 2. Y si es igual a 0, el contador se incrementa. Luego otra vez se incrementa en 1 y volvemos a preguntar si el número dividido entre 3 es igual a 0, el contador se incrementa. Y así hasta que lleguemos a la condición requerida, que es que i sea igual al número, ¿no? Una vez que se realice esto, vamos a tener un resultado acá en el contador de divisores. Sabemos que si sale igual a 2, va a ser un número primo, y si no, va a ser un número compuesto. Entonces, hacemos la pregunta. Si el contador de divisores después del ciclo, cuando se termine, es igual a 2, entonces mostramos que el número es primo. Y caso contrario, mostramos que el número es compuesto, y con eso terminaríamos justamente lo que es este ejercicio. Entonces, esa es la forma de analizarlo contando los divisores. Entonces, cualquier duda o consulta, no duden en realizarla en el foro y nos veremos en la siguiente lección.